algunas veces Dios nos quiere advertir de cosas para que no caigamos, para que no nos deslicemos, para que podamos evitarnos peligros espirituales o ver cómo trabaja el mundo espiritual. Y los que están despiertos están diciendo cuidado, y los que están dormidos no hacen caso. Entonces lo que tenemos que hacer es orar al Señor y clamar al Señor para que el Espíritu de Dios venga con poder y gloria, de tal manera que todos comiencen a despertar de sus sueños, espiritualmente hablando. Sueño lleva al letargo. Esto ha llevado a la iglesia evangélica a una condición peligrosa de esclavitud espiritual que se manifiesta en dos áreas contrastadas. Primero, el letargo moral y el letargo espiritual. Esa persona que ven en pantalla no está durmiendo, está orando profundamente. Hay gente que tú le dices y te acerca y le dices aleluya, gloria a Dios. Hermano, ¿qué te pasa? No, hermano, estaba orando profundamente. Entonces el sueño lleva al letargo, y esto ha llevado a muchas personas, hombres y mujeres, la iglesia del Señor, a una esclavitud espiritual que tenemos que definir entre lo que es letargo moral y lo que es letargo espiritual. Vamos a comenzar a definir lo que es un letargo moral. El letargo moral es vivir, tener hábitos y hacer cosas que están profundamente enraizadas en la persona y que Dios aborrece, sin que la persona se dé cuenta que lo que está haciendo está erróneo. Cuando una persona tú le hablas y le está diciendo estás equivocado, estás equivocada, no estás pensando correcto, no estás hablando correcto, no estás actuando correcto. Cuando tú comienzas a decirle a la persona equivocada que está equivocada, como está en un letargo espiritual, nunca te va a aceptar que está equivocada. Consiste en vivir una vida que sin duda alguna conducirá directamente a aquel lugar que no nos gusta mencionar. Y la gente, y yo lo prediqué el día domingo, la gente no le gusta que tú le menciones que si no buscan a Dios como tiene que buscarle, amarle, serle fiel, vivir, crecer, madurar, hay dos lugares: infierno o cielo. Todavía hay predicadores que sí seguimos creyendo que hay un cielo de gloria y un infierno de condenación. No podemos evadirlo, no podemos borrarlo, está en la Biblia. Jesús mismo habló de eso. Entonces, justamente el letargo moral es personas que comienzan a adaptar hábitos, a hacer cosas que están profundamente arraizadas en la persona del individuo, que Dios aborrece, que Dios no aprueba, que Dios desaprueba, y que la persona no se da cuenta. Letargo moral es semejante a una persona que no está viva, ni preocupada, ni inquieta, y está sumida en un estado de letargo moral. ¿Vio esa pequeña ilustración allí? ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo van a conocer el mundo espiritual? ¿Cómo van a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios? ¿Cómo van a entender cuando Dios le habla? Hay dos clases de voces que tú y yo podemos oír: o la voz de Dios o la voz del diablo. Pero no podemos oír a la misma vez una voz y la otra. Pero cuando la persona está adormecida, está en un letargo espiritual, la persona tiende justamente a creer más a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Por eso, semejante persona que está en un letargo moral no está viva espiritualmente. Por eso el Señor dice: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos, porque estás en un sueño adormecedor de tu letargo espiritual, para que la luz de Cristo te ilumine y te alumbre. ¿Estamos entendiendo? Pero es importante. Yo he tenido, la gloria sea para el Señor, he tenido la oportunidad de leer los grandes avivamientos que se produjeron en la historia desde el año 1800.
el año 1900, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, y leer y todos los grandes avivamientos que Dios ha producido en la tierra han sido llamados el gran despertar o el despertar de la iglesia. Cuando viene un avivamiento es porque la gente son más los que están dormidos que los que están despiertos. Dentro de los anales de la historia de los avivamientos, por ejemplo de Nueva Inglaterra y otros lugares más, se usaba continuamente la palabra despertar. Cuando en lugar de decir avivamiento decía vino el despertar de Dios a Inglaterra. Así se conocían los avivamientos. Vino el despertar de Dios a Gales, vino el despertar de Dios a Escocia, vino el despertar de Dios en tal lugar. Cuando la gente entraba en avivamiento es porque la gente se despertaba de su sueño y de su letargo espiritual. ¿Me están siguiendo? Entonces hoy nosotros estamos creyendo que Dios en su bondad, en su gracia, en su misericordia, en su compasión, en su gran expresión de amor, Dios tiene que traer un despertar porque muchos duermen y hay que despertarlo antes que sea demasiado tarde. ¿Ustedes leyeron alguna vez historias de avivamiento en Gales, en Inglaterra? ¿Se acuerdan ustedes de un tal predicador llamado Spurgeon? Y de tantos otros hombres de Dios. Había un hombre que llamaba Finis. No sé cuántos de ustedes escucharon hablar de un evangelista llamado Finis. En todas sus campañas que él hacía y en todos sus eventos que él hacía, la gente se decía vamos al despertar de las reuniones del evangelista Finis, porque era un despertar del mover de Dios. No porque Dios se haya dormido, no, es Dios despertando a la gente dormida. Entonces el gran despertar es conocido, y siempre cuando usted lea la Biblia, mejor dicho, lea la historia de estos hombres de Dios y mujeres de Dios que han sido usados poderosamente, tanto hombres como mujeres, yo creo que hoy podríamos utilizar el término como ayer, usarlo en este momento. La iglesia tiene que despertar. Las personas que habían estado moralmente dormidas, hombres y mujeres y jóvenes despreocupados, comenzaron a despertar de repente. ¿Y se ve cómo comenzaron a despertar? La gente comenzaba a llorar sus pecados y a arrepentirse por sus pecados. En la calle la gente caía doblando sus rodillas pidiendo perdón a Dios. Parte de esto lo vimos, diríamos, en un nivel no tan grande. Pero yo me acuerdo que la primera vez que fuimos a Australia, ¿hace cuánto? ¿2 años atrás? ¿3 años atrás? ¿O 2 años atrás? Cuando fuimos a Australia y que Dios comenzó a bendecir los cultos que teníamos, yo recuerdo que la gente en el parking, en el estacionamiento donde estaban los carros, caían de rodillas pidiendo que querían arrepentirse de sus pecados. Cuando hay un despertar de Dios, el hombre no hace nada, Dios hace todo. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Despertar. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Buscar a Dios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Orar. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Interceder. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Aleluya, estar en intimidad, porque voy a llegar a un punto que realmente le va a producir a usted la inquietud de saber que hay una respuesta de cómo despertar a los que están dormidos y cómo no dormirse los que están despiertos. Diga conmigo, no dormirme, pero despertar a los que duermen. Entonces es importante. ¿Se puede dormir y trabajar a la misma vez? ¿Sí o no? ¿Qué ustedes creen? Eddie, ¿puedes pintar dormido? ¿Cómo tú pintas? ¿Dormido o despierto? ¿Se puede trabajar en la construcción dormido? ¿Se puede cocinar dormido? ¿Verdad que no? Entonces, lo mismo que aplicamos en el sentido natural de nuestra vida diaria, lo aplicamos en el sentido espiritual. No podemos hacer nada para Dios mientras nos mantengamos dormidos.
No podemos escuchar, no podemos ver, no podemos entender, no podemos, aleluya, oír, no podemos experimentar, porque Dios se revela a los despiertos, no a los dormidos. Se puede estar moralmente dormido e intelectualmente despierto. ¿Cómo es esto? Ahora voy a tocar un punto muy, muy especial. ¿Cómo es posible que se puede estar moralmente dormido e intelectualmente despierto? Puedes atender los negocios, escribir, viajar y harás todo sin darte cuenta que hay algo en ti que está dormido, que es la parte espiritual. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo es que podemos estar moralmente dormidos, intelectualmente despiertos? Cuando comenzamos, hay un peligro en la gente, hay un peligro en la iglesia, aquí en el mundo entero. Cuando tú comienzas o cuando tú quieres comenzar a razonar lo de Dios, estás dormido, estás en letargo espiritual. Porque la gente aparentemente tiene su capacidad intelectual, tiene su capacidad de conocimiento, su capacidad intelectual muy despierta, muy desarrollada, y quiere analizar a Dios siempre con la mente. Eso es lo que yo he visto, por ejemplo, cuando por primera vez yo llegué, después de tantos años haber salido niño de España. Cuando llegué a España, algo que me llamó profundamente la atención, que todo el mundo era muy bien formado intelectualmente y todo lo de Dios lo cuestionaban y todo lo de Dios pasaba por la fórmula de la mente. Dios no trabaja con la mente, Dios nos hace libre la mente, nos da pensamiento correcto. Tenemos que librar la batalla de la mente, pero para entender las cosas de Dios tú no puedes usar el razonamiento, tú tienes que utilizar la fe en Dios, que hace que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él quiere hacer. ¿Tú estás entendiendo esto? Eso cuando es interesante que muchas veces hay gente que no tiene mucho conocimiento de teología bíblica, pero tiene una fe desarrollada en Dios. Hay gente que es más difícil un teólogo recibir un milagro que una persona recién convertida recibir un milagro. Porque la persona que tiene mucho conocimiento todo lo hace, lo tiene que pasar por el filtro de la mente. ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios se tiene que mover así? ¿Y por qué Dios tiene que ser así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y nos hacemos un montón de preguntas que estamos perdiendo el tiempo. Y en lugar de estar despierto para decir: Dios, yo creo que tú puedes hacer, yo no voy a razonar con Dios. Sé que Dios nos puede sorprender, sé que Dios puede hacer el milagro que Él quiere hacer, sé que Él puede hacer lo que Él quiere hacer, nos puede sorprender de todas maneras. Así que la gloria siempre se la lleva a Él y no el hombre. Pero yo no puedo razonar las cosas de Dios. Y ese es el asunto. El problema es que el letargo espiritual, el adormecimiento, nos lleva a cuestionar a Dios y a preguntar a Dios: si Dios, yo entiendo esto, si tú me contestas esto, entonces yo voy a creer. Eso no es la forma como Dios trabaja. Yo no puedo razonar con mi mente limitada, mi mente tan corta, poder realmente entender la grandeza de un Dios todopoderoso. Por eso que hay gente que son muy inteligentes, muy intelectualmente preparados, pero están en el letargo espiritual porque no ven nunca la grandeza de Dios. Pero hay gente que pasa por prueba, por dificultad, por presión en cualquier área y le sigue creyendo a Dios. Señor, no sé de qué forma, de qué manera, pero yo sigo creyendo en ti. ¿Por qué? Porque se le ha presentado a la iglesia un evangelio superficial de ofertas y no de demandas. Entonces la gente viene a Dios por lo que Dios da, por lo que Dios prospera, por lo que Dios ofrece, pero no por lo que Dios es. Cuando yo me acerco a Dios por lo que Él me da y no por lo que es Él, pierdo sentido, pierdo propósito, pierdo el diseño de Dios en mi vida. Entonces es necesario. No es que lo que hacen esté mal, no es que hacer estas cosas sea malo. Lo que anda mal no es lo que haces, lo que anda mal es la vida del ser humano, la propia vida del hombre, la propia vida de la mujer. Tú puedes tener buen trabajo, pero tu vida ser un desastre. Tú puedes ser el hombre más intelectual y más profesional y tu vida ser un total caos. Entonces el problema aquí no estamos hablando de lo que tú haces, sino de lo que tú eres y lo que tú tienes. Y tienes que ser libre. Libre para entender la inmensidad de la gloria, de la unción, del poder y de la presencia del Espíritu Santo en tu vida.
Y entender, aleluya, que Dios es el que puede hacer lo que Él quiera hacer, como Él quiera hacer, cuando Él quiera hacerlo, pero siempre se va a llevar la gloria. Por eso que el que miente, engaña, murmura y peca en secreto, el avaro, el gruñón, el incrédulo, todos ellos estarán profundamente dormidos cuando se acerca el día en que el Señor dice tienen que despertar. ¿Estamos bien? ¿Sabe una cosa? Dios me ha permitido y nos ha permitido a muchos quizás ver campañas evangelísticas, pero ¿sabe qué? Estoy hablando, no ahora hablando de un aspecto pastoral ni apostólico, estoy hablando de una perspectiva evangelística. ¿Sabe lo que me gusta? Lo que me siento edificado con el evangelismo. Los evangelistas no consolamos a la gente. Los evangelistas despertamos a la gente. Porque ¿de qué te vale consolar a una persona que está desordenada? Va a seguir desordenada. ¿De qué te vale consolar a una persona que vive en pecado? Va a seguir viviendo en pecado. Pero justamente, ni tampoco lo vamos a hacer ahora, sino que tenemos que despertarla. En el gran día de Pentecostés, el Señor derramó de su espíritu conforme lo había prometido. Y Pedro, lleno del espíritu, le dijeron la gente: Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Dice: arrepentidos. Oh. No, ese mensaje no es ese mensaje. Estás equivocado, Pedro. Y dijo Pedro: arrepentidos y convertidos. Y arrepiéntanse de todos sus pecados. Yo les voy a decir algo. Se convertía más gente por convicción y arrepentimiento de pecado hace unas décadas atrás que hoy en día con tantas conferencias. Porque la gente se convertía y se apartaba del pecado por completo. Hoy queremos adornar a la gente para que sea un pecador santo o un pecador adornado o un pecador con diploma de cristiano. Yo puse en el Facebook hace poco: una cosa es ser creyente y otra cosa es ser cristiano. Todo el mundo es creyente, no todo el mundo es cristiano. Para ser cristiano es lo que dice la palabra del Señor y lo que dijo Pablo: imitadme a mí como yo imito a Cristo. ¿Sí o no? Digan por lo menos amén. No estamos en una campaña evangelística, pero puede ser que lo estemos. Pero esto es lo que quiero decirle a ustedes. Justamente el que miente, el que engaña, el que murmura, el que peca en secreto, el avaro, el gruñón, el incrédulo, todos ellos estarán profundamente y están profundamente dormidos. Por eso hay que despertarlos. Por eso que yo sigo creyendo en las campañas masivas evangelísticas. Y yo sigo creyendo eso. Yo ayer estaba orando, hoy estuve orando en la presencia del Señor y digo: Señor, dame la gracia. Yo no quiero partir de esta tierra, aleluya, hasta ver las campañas masivas, de ver multitudes de almas correr a tus pies, Señor. Porque tenemos que despertar a la gente. La iglesia tiene que envolverse en una pasión evangelizadora. Tú le dices a la gente: no tengo tiempo. Porque hay más distracciones, hay más entretenimiento, hay más películas de Hollywood, hay más canales de televisión, hay más internet, hay más videojuegos, hay todo. Pero estamos perdiendo la esencia de lo más importante. Y la iglesia del Señor tiene que despertar para entender que sea libre del letargo espiritual en que está sumido. Lo que despierta al pecador será un avivamiento completo que lo apartará de sus malos caminos y del peligro que los atrae. La gente no va a estar libre poniéndole más música del mundo donde está siendo rescatado. La gente no va a ser libre continuando escuchando lo mismo
las motivaciones o mensajes motivadores que ya venía escuchando del mundo. Se ha perdido la esencia del evangelio, la estructura, los fundamentos, las bases, lo que realmente, hermanos amados, y una de las cosas que continuamente estamos sintiendo en estos días, cada vez más, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No importa lo que te digan, no importa lo que hagan, no importa lo que te ofrezcan, no importa cuántas cosas pueden decir la gente alrededor tuyo, que te volviste legalista, religioso, como sea, pero la única manera de estar en pie y ser libre del letargo espiritual es que podamos estar despiertos, y quien despierta a la iglesia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir en un estado de despertar continuo en Dios. Cuando nosotros vamos a ver la gente que se adormece, la gente que está en letargo, gente que se va vaciando de Dios, entonces entra en este aspecto que es otra característica de lo que es el letargo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Apatía. Por ejemplo, hay muchas personas que han crecido en un hogar cristiano, donde la Biblia, el evangelio y la presencia de otros cristianos se ha vuelto rutinaria en tu vida, y ni siquiera la oración te afecta. Esto es una prueba de que estás moralmente dormido y necesitas despertar. Cuando la gente deja de orar es porque se durmió. Cuando la gente no le presta atención a la lectura, a escudriñar la palabra, a leer la Biblia todos los días y a orar todos los días, es porque está dormido. No importa quién sea. Cuando la gente deja de tener pasión por lo que tenía pasión, entró en apatía. Y apatía es una esfera del letargo espiritual. Es entrar en la rutina. No podemos entrar en rutina. En Dios tenemos que entrar en un despertar de gloria, en un aviamiento, en una transición de ser cada vez más llevado a una dependencia con Dios. Muchos moralmente están dormidos y necesitan despertar. Necesitan despertar. Yo no quisiera ni entrar en este punto, porque si entramos en este punto nos amanecemos una vigilia hoy. El segundo punto, que es el letargo espiritual, yo creo que eso lo podemos seguir hablando el próximo domingo. Solamente quiero dejarte con esto para dejarte una pequeña base de lo que vamos a estar hablando el próximo domingo o este domingo. Letargo espiritual. Cuando el apóstol Pablo dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, se refería entonces a que la muerte es un sueño o un letargo espiritual en que muchos necesitan despertar y levantarse para no estar dormido. Por eso el Señor dice que en ese día su venida será como el sonido de una estridente trompeta. Usted sabe que en el campamento de Israel estaban los shofares, y lo hemos predicado en esta casa. Cada sonido de shofar era para hacer algo, pero el sonido de un shofar que era como lejano, así que era extenso, prolongado, en otras palabras, la palabra correcta. Un sonido de shofar prolongado era que Dios estaba convocando a su pueblo para manifestar su poder. Y hoy el Señor nos quiere dar ese sonido prolongado. Nos quiere llamar la atención. Nos quiere llamar la atención. Yo no me puedo nunca puedo llegar a pensar que Jesús arriba de una montaña estaría hablando a toda una multitud y él no haber elevado la voz para que todos escucharan lo que él quería decir. No veo a Moisés descender del monte y hablar con una voz tenue, con una voz bajita, porque tenían que ser despertados. Cuando Moisés baja del monte,
El pueblo entero está entregado en la idolatría. Porque tres cosas que produce el letargo: produce orgullo, produce idolatría y produce muerte espiritual. Produce orgullo porque el hombre se cree que es Dios y no lo es nunca. Produce idolatría porque pone los ojos en los hombres en lugar del Creador Todopoderoso, en el Dios a quien amamos y servimos. Y produce muerte espiritual porque se duerme y se quita de contemplar la gloria de Dios para contemplar la efímera gloria pasajera, efímera, momentánea y temporal de los seres humanos. El letargo espiritual es un enemigo que tenemos que destruir. Y a ese letargo le vamos a hacer guerra en esta iglesia. Le vamos a hacer guerra, pero esa guerra la vas a comenzar a hacer tú. No solamente el pastor, no solamente la pastora, la vas a comenzar a hacer tú. Como cristiano, como miembro activo de la iglesia, le vas a hacer guerra al letargo espiritual. Cuando el enemigo te dice quédate en tu casa, ahora me preparo y me voy para la iglesia. Cuando te dice que te quedes allí adormecido sin saber qué vas a hacer, y al otro día te levantas más cansado que si te hubieras acostado temprano. Sé que a algunos no le pasa eso. No voy a la iglesia para acostarme temprano, y cuando se acuesta más temprano se levanta más cansado. Pero el Señor nos está diciendo, si queremos, algunas veces decimos, Señor, manda aviamiento, y el Señor me dice, y el Señor te dice, quiero que te despiertes. Quiero que te despiertes. Que dejes de mirar a los hombres, que dejes de mirar a tu izquierda, a tu derecha, que dejes de mirar lo que está frente a ti, que dejes de mirar lo que está atrás tuyo y comiences a mirar lo que está delante tuyo, que es gloria, que es bendición, que es el Señor, que es la grandeza, que es la gloria, que es la bendición de Dios que nos debe de cubrir a nuestra vida. Porque recuerda, el Señor dice a través del profeta, aleluya, a través del profeta Isaías, y dice, despiértate, despiértate, vístete de poder. Pero cuando se viste de poder dice, te vas a sacudir del polvo acumulado, te vas a cambiar la ropa que has ensuciado, te vas a revestir de poder. Y ya no serás instrumento y no será causa de que el impío o que el incircunciso o que el inconverso o que el inmundo se ría y se burle de ti. No es para todo el mundo. Para entender a Dios y oír a Dios hay que estar bien despierto. Hay que estar bien despierto para oír la voz de Dios. Si estamos en el letargo espiritual, pocos son los que van a oír la voz de Dios. Pero si despertamos en el nombre de Jesús, vamos a oír la voz de su Espíritu. Vamos a ver con nuestros ojos, aleluya, las visiones de Dios. Vamos a ver revelaciones de Dios. Vamos a oír a Dios hablándolo. Vamos a ver a Dios revelándolo en los sueños o en la forma que Él quiera. Vamos a ver a Dios manifestándose en nuestra vida. Pero queremos decir en esta noche, queremos decir, iglesia, tienes que hacer guerra al letargo espiritual que te ha adormecido, te ha atacado y no te has dado cuenta que el diablo te está impidiendo crecer en Dios. Si quieres saber más de esto, cómo es el letargo espiritual y cómo se manifiesta y cómo ser libre del letargo espiritual, no deje de venir el domingo aquí para escuchar la palabra y traer a otras personas para que sean despertadas. Porque si no están hoy aquí es porque están dormidos espiritualmente. Pastor, usted está predicando como un evangelista. También lo soy. Enójense con Pedro. Mire qué tremendo mensaje. Yo voy a Pedro y le digo, Pedro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, agarra 4 conferencias del nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 5. Pisa el primer escalón, 3 escalón, 7 pasos para alcanzar el éxito en la vida cristiana. Y entonces luego hablamos. A mí me gusta ese tipo de mensaje. Arrepiéntete, conviértete, apártate del pecado, sé libre, deja de pecar, deja de mentir, deja de engañar, deja de hacer las cosas que no tienes que hacer y las cosas van a cambiar totalmente. No había mucha elocuencia, no había mucha diplomacia, pero había unción y había poder y había presencia. Y yo prefiero seguir dependiendo de la unción, de la presencia y de la gloria de Dios que del favor de los hombres. Porque no solamente es oír de Dios, sino creerle a Él. No te estoy diciendo si crees en Él, si le crees a Él.
Porque todos nosotros podemos decir, yo creo en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Él. Si le crees a Él, despiértate tú que duermes. Levántate entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. Ponte de pie. Aleluya. 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 Alguno que está despierto diga amén. Todavía algunos que no están despiertos digan, me voy a despertar ahora. Y me viene Fernando con el shofar bien fuerte. Padre, te doy gracias. Conforme tu palabra y conforme lo que estamos hablando en esta noche, yo te doy gracias, Señor, porque dependemos de ti. No dependemos de nuestras habilidades, no dependemos de nuestra naturaleza, no dependemos de nuestra fuerza. Dependemos de ti, Señor. Dios, por amor y misericordia de millones que están perdidos, te pido, Señor, que tú nos ayudes. A igual que en los avivamientos de Inglaterra, Escocia, a igual que los avivamientos en diferentes lugares de Europa, en el viejo continente de Europa, los grandes, Señor amado, movimientos de despertar tuyo en toda y cada una de las naciones alrededor del mundo. Este es un tiempo, Señor, que tú vas a estar un despertar, pero no sobre un territorio. El despertar que viene de movimiento tuyo no es en un lugar determinado, en alguna nación específica. Va a haber un despertar simultáneamente en todo el mundo. Se va a producir como un movimiento que solamente Dios, el Todopoderoso, puede hacerlo. A través de la unción del Espíritu Santo. A través de la unción del Espíritu Santo, a través del movimiento del Espíritu Santo. Señor, si hay algo que tenemos que agradecerte en esta noche, es que para eso vino el Espíritu Santo, para embellecer y revestir a la iglesia de poder. No podemos darle tributos ni gloria a nadie, porque para eso vino el Espíritu Santo. Para enseñarnos todo lo que Jesús nos había enseñado, recordarnos las palabras, revelarnos a Cristo en toda la magnificencia, gloria, poder y autoridad que representa. El Espíritu Santo está en la iglesia para revestirla, para investirla de poder y de autoridad y despertarla de su adormecimiento. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de toda bondad y de toda misericordia, Señor, si hay algo que estamos orando y pidiéndote en estos días, trae un despertar genuino, un despertar espiritual. Señor, hacemos guerra a todo letargo espiritual. Adormecimiento se va, el sueño se va, la apatía se va, la pasividad se va, el estupor se va, todo aquello contrario tiene que irse. Resistimos la obra de Satanás y los demonios. Ordenamos que todo espíritu de maldad tiene que retroceder, porque tenemos autoridad legal sobre todo espíritu del diablo y sobre todo demonio y sobre todo espíritu de tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, en el nombre de Jesús, la pasividad no es parte de nuestra genética. El adormecimiento no es parte de nuestra genética en Cristo. El adormecimiento no tiene lugar en nuestra vida espiritual. Vamos a despertar a los que están dormidos y vamos a mantener despiertos a los que están despiertos.
Vamos a concentrarnos en despertar a aquellos que se han adormecido y decirle: lo único que tienes que hacer para ver la gloria de Dios es despertar de tu apatía, de tu conformismo, de tu situación tan adormecida en que vives la vida espiritual. Señor, danos palabra, danos mensajes proféticos, danos revelación, danos visión, danos la voz que nos hable, que nos enseñe el camino que tenemos que caminar correctamente. Háblanos con palabra profética, mensajes del cielo, no de los hombres, sino mensaje de arriba. Mensaje que venga rompiendo las estructuras humanas. Mensaje que venga, Señor amado, aleluya, trayendo gloria a tu nombre y no gloria a ningún mortal humano. Gloria a tu nombre y no gloria a ningún ser de esta tierra. En el nombre de Jesús nos volvemos contra el espíritu del orgullo, contra el espíritu de la apatía, contra el espíritu de la idolatría. En el nombre de Jesús de Nazaret nos volvemos contra toda obra de maldad. Y que cada hombre y mujer de esta casa, joven, niño, anciano, adolescente, padre, madre, hombre, mujer, todos sean levantados en un ambiente de despertamiento total. Los niños se han despertado, los jóvenes se han despertado, los padres, las madres, las mujeres, los hombres se han despertado. Todos, aleluya, caminen en pos de la verdadera realidad que produce tu presencia. Señor, estamos creyendo, y lo que estamos creyendo lo estamos hablando. Lo estamos hablando. Lo estamos hablando, lo estamos confesando por nuestra boca. Estamos, Señor, confesando por nuestra boca que viene, Señor amado, aleluya, de ti el despertar de la gente. Porque el despertar es arrepentimiento, es apartarse de la pecaminosidad, apartarse de todo elemento nocivo. Porque el que es podado va a producir fruto, mucho fruto y más fruto. Aleluya, gracias, gracias, gracias. Oh, aleluya, que somos, que tú eres la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Y tu Padre y nuestro Padre es el labrador. Y mientras nos vaya podando, vamos a producir mucho y más fruto, mucho y más fruto, mucho y más fruto. Porque eso es lo que tú nos estás mandando en esta hora. Señor, danos pasión, danos pasión, agresividad por las cosas espirituales. Más que por las cosas temporales, momentáneas. Porque muchos, Señor, están perdiendo la sintonía del cielo. Porque están siendo atrapados en el letargo espiritual de la vida. Padre, te honramos. Recibimos esta palabra. Y sé que tú no vas a seguir hablando el domingo. Y no vas a seguir hablando en esta semana próxima. No vas a seguir, Señor, hablando a través del consejo y de la palabra revelada. Señor, recibimos esta palabra, ponemos en nuestro corazón, en nuestra mente se renueva en el conocimiento. Aleluya, tu palabra, teniendo la mente de Cristo, dice tu palabra. No la mente de cualquier individuo, sino renovando nuestra mente en el conocimiento, en la verdad y en la revelación de la palabra de vida y la palabra de poder. Señor, recibimos esa palabra. Prepáranos en el día de mañana, que tu iglesia estemos aquí orando, ayunando, clamando, intercediendo delante de tu presencia. Podamos sacar tiempo para orar y para clamar y para interceder, Señor. Ahora, Padre, pedimos que nos lleves con bien, con bendición, con gracia, y ayúdenos a meditar en esta palabra. No solamente a meditarla, a ponerla por obra, no solamente a ponerla por obra, sino ver las áreas en donde nuestra vida ha fallado, en donde nuestra vida quizás, Señor, se ha declinado. Señor, ayuda que tu palabra produzca en nosotros el querer como el hacer de tu perfecta, bendita y divina voluntad. Señor, nos llevamos esta palabra para obedecerla, para actuar, para caminar en ella y sobre ella. Señor, guárdanos de regreso a nuestra casa, líbranos del mal, del peligro, y que toda enfermedad se sane ahora, toda dolencia se sane, todo malestar se sane, toda opresión del diablo sea quitada, toda ligadura de las tinieblas sea rota y cortada, y cada vida sea bendecida con toda bendición del cielo.
en el nombre de Jesús, y ayúdanos a que esta palabra, a que este texto bíblico se nos haga rema en nuestro espíritu. Despiértate tú que duermes y levántate los muertos y la luz de Cristo te iluminará. Despierta, despiértate y vístete de poder. En el nombre de Jesús te damos gracia ahora y siempre. Amén, amén.